Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 13. El Señor resucitado. El texto para memorizar es Marcos capítulo 16, versículo 6. Pero Él les dijo: No se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». En Marcos capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Los principales temas de este capítulo son los siguientes. Primero, la resurrección de Jesús. El capítulo comienza con la visita de las mujeres al sepulcro de Jesús, donde descubren que ha resucitado. Este evento central en la fe cristiana subraya el poder de Dios sobre la muerte y la esperanza de vida eterna. Segundo, las apariciones de Jesús resucitado. Jesús se aparece a María Magdalena, a 2 discípulos en el camino y finalmente a los 11 apóstoles. Estos relatos refuerzan la autenticidad de la resurrección y la misión que pronto daría a sus seguidores. Tercero, la Gran Comisión. Jesús encarga a sus discípulos A ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones. Este mandato destaca la importancia de la evangelización y el llamado a hacer discípulos en todas partes. Cuarto, la ascensión de Jesús. Finalmente, Jesús es llevado al cielo y se sienta a la derecha de Dios, mientras los discípulos comienzan su misión de predicar y realizar señales milagrosas, confirmando la autoridad divina que se les ha dado. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. En este video y en las diferentes secciones estudiaremos los anteriores 4 temas. En primer lugar, consideraremos el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas del séptimo día hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. En Marcos capítulo 16 veremos, en cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo a pesar de la teología errónea que, desafortunadamente, ha surgido a partir de ello. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, regocijo en la resurrección. Segundo, la piedra fue quitada. Tercero, las mujeres en el sepulcro. Cuarto, la aparición a María y a otros. Quinto, vayan por todo el mundo. Regocijo en la resurrección. ¿Es el día domingo el memorial de la muerte y resurrección de Jesús? Marcos capítulo 16, versículo 6. Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron.
Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen de Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el capítulo 16, versículo 6. Aquí Marcos relata el entierro de Jesús y la posterior visita al sepulcro por las mujeres. José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana y lo coloca en una tumba. El primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé van al sepulcro para ungir el cuerpo, pero descubren que la piedra ha sido removida. Al entrar, encuentran a un joven vestido de blanco que les anuncia que Jesús ha resucitado y que ya no está en la tumba. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Marcos en el capítulo 15, versículos 42 al capítulo 16, versículo 6, narra los eventos cruciales que preparan el escenario para la resurrección de Jesús. Los principales eventos que se resaltan son dos. Primero, el entierro de Jesús. Segundo, la visita al sepulcro y el anuncio de la resurrección. Analicemos el primer evento, el entierro de Jesús. José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, pide a Pilato el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Después de recibir la autorización, José envuelve el cuerpo en una sábana y lo coloca en una tumba nueva. Las mujeres que habían seguido a Jesús observan dónde es sepultado. Los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como la preparación. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La mayoría de los comentadores entienden la expresión día de la preparación como una referencia al período que se extiende entre el atardecer del jueves y el del viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta de sol. Durante el sábado, descansó en la tumba. También lo hicieron todos sus discípulos. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado, conforme al mandamiento, algo que habría sido extraño si Jesús hubiera disminuido la obligación de guardar el 4º mandamiento o si así lo hubieran entendido ellas. Sobre el segundo evento, la visita al sepulcro y el anuncio de la resurrección, es de resaltar lo siguiente. El primer día de la semana, el día domingo, 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, van al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, descubren que la piedra ha sido removida y al entrar en la tumba encuentran a un joven vestido de blanco, un ángel, que les anuncia que Jesús ha resucitado y no está allí. El sábado de noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba allí. Sobre la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Aquí, sobre la relevancia para el relato de la resurrección, se resalta lo siguiente. Primero, la confirmación de la muerte de Jesús. El entierro de Jesús verifica su muerte, un hecho esencial para la realidad de la resurrección. Si no hubiera muerto, no habría resurrección. Segundo, los testigos de la tumba vacía. Las mujeres actúan como testigos clave. Son las primeras en descubrir la tumba vacía, lo que refuerza la historicidad del evento y el hecho de que Jesús ya no estaba entre los muertos. Tercero, el anuncio de la resurrección. El mensaje del ángel introduce oficialmente el milagro central del cristianismo, la victoria de Jesús sobre la muerte, lo que valida sus enseñanzas y su identidad como el Hijo de Dios.
Este pasaje es fundamental porque sienta las bases del mensaje cristiano. Cristo ha resucitado, lo que trae esperanza y garantiza la promesa de vida eterna para los creyentes. En este momento vamos a tratar sobre un aspecto de gran trascendencia en la fe cristiana. Este aspecto es sobre la resurrección de Jesús en el día domingo. Desde tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. ¿Pero es eso lo que el Nuevo Testamento enseña? ¿Será el día domingo el memorial de la muerte y resurrección de Jesús o será otro evento? Veamos. Leamos Colosenses capítulo 2 versículos del 10 al 12. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Teniendo en cuenta el anterior texto del apóstol Pablo, respondamos: ¿Cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? El memorial de la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento es el bautismo. En este pasaje de Colosenses, Pablo compara el bautismo con ser sepultados con Cristo en su muerte y resucitar con Él a una nueva vida. A través del bautismo, los creyentes participan simbólicamente en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, testificando de su fe en el poder de Dios para darles una nueva vida en Cristo. El bautismo no solo conmemora la resurrección de Jesús, sino que también representa el nuevo comienzo de una vida transformada para los creyentes. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio o memorial de la resurrección. No olvides, el recordatorio es el bautismo. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Descargue la lección desde nuestro sitio web en formato PDF y PowerPoint. En la descripción del video encontrarás el enlace. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús, ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En esta sección aprenderemos 5 lecciones espirituales para cada uno de nosotros. La primera lección: fe en medio de la incertidumbre. La segunda, la importancia del servicio fiel. Tercera, la esperanza en la resurrección. Cuarta, vivir una vida transformada en Cristo. Quinta, confianza en la plenitud en Cristo. Sobre la fe en medio de la incertidumbre, José de Arimatea mostró valor al pedir el cuerpo de Jesús, a pesar de las posibles consecuencias sociales y políticas. Esto nos enseña a nosotros los creyentes a ser valientes en la fe, incluso cuando enfrentemos incertidumbres o riesgos. Seguir a Jesús implica decisiones difíciles, pero la fe nos impulsa a actuar con convicción. en cuanto a la importancia del servicio fiel, las mujeres fueron al sepulcro para honrar a Jesús con un servicio humilde,
a pesar de su dolor y confusión. Su disposición a servir, aún sin entender completamente la situación, es un ejemplo de devoción fiel. Para los creyentes de este tiempo del fin, el servicio a Dios y a los demás, en los momentos más oscuros, refleja una verdadera vida de fe. Sobre la esperanza en la resurrección. El mensaje del ángel sobre la resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana. La tumba vacía no solo confirma la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que también nos ofrece a nosotros los creyentes la promesa de vida eterna. Este pasaje nos invita a vivir con esperanza, confiando en el poder de Dios para transformar incluso las situaciones más difíciles. Sobre vivir una vida transformada en Cristo, resalta lo siguiente. Al ser sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él, los creyentes debemos entender que ya no estamos atados a la vida anterior de pecado. El bautismo simboliza una transformación, y los cristianos estamos llamados a vivir en novedad de vida, dejando atrás hábitos pecaminosos y buscando reflejar el carácter de Cristo en sus acciones diarias. Y sobre la confianza en la plenitud en Cristo. Pablo nos recuerda que estamos completos en Él. Los creyentes no necesitamos buscar fuera de Cristo para encontrar sentido, dirección o identidad. Esta verdad nos invita a descansar en la plenitud de Cristo, confiando en su suficiencia y poder para guiarnos y satisfacer nuestras necesidades espirituales. La piedra fue quitada. Marcos capítulo 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? A continuación, leeremos dos resúmenes. Primero el resumen de Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8, y luego el resumen de la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8, y responderemos la pregunta: ¿qué tienen en común estos pasajes? Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8, narra la visita de tres mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, al sepulcro de Jesús, la mañana después del sábado, para ungir su cuerpo. Al llegar, descubren que la piedra ha sido removida. Al entrar en el sepulcro, ven a un joven vestido de blanco, un ángel, quien les dice que Jesús ha resucitado y que no está allí. El ángel les instruye a ir y contar a los discípulos, especialmente a Pedro, que Jesús los precederá en Galilea. Las mujeres, asustadas y asombradas, huyen y no dicen nada a nadie al principio. Ahora leamos el segundo pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8, es un resumen del Evangelio que Pablo predica, centrado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pablo recuerda a los creyentes que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Luego, menciona las apariciones de Jesús resucitado. Primero a Cefas, Pedro, segundo a todos los apóstoles, luego a más de 500 hermanos, después a Santiago y finalmente a él mismo. Estos testigos confirman la verdad de la resurrección, que es fundamental para la fe cristiana. Estos dos pasajes tienen varios puntos en común, ya que ambos pasajes tratan el acontecimiento central de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. A continuación, se detallan las similitudes clave. Primero, la resurrección como evento central.
Segundo, los testigos de la resurrección. Tercero, cumplimiento de la promesa de la resurrección. Cuarto, proclamación del Evangelio. Veamos una corta explicación de cada una de estas similitudes. Sobre la primera similitud, la resurrección como evento central. En Marcos capítulo 16, las mujeres encuentran la tumba vacía y son informadas por el ángel de que Jesús ha resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo también afirma que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, destacando la importancia de la resurrección como el fundamento del Evangelio que predica. La historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentes también en 1 Corintios capítulo 15. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez en los evangelios y en 1 Corintios capítulo 15. ¿Sabes cuáles son esas 4 ideas? La primera, murió. La segunda idea, fue sepultado. La tercera, resucitó. La cuarta, fue visto. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado, pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Creer en Dios como el Creador hace que la idea de la resurrección sea razonable. Si Dios creó el universo y la vida, tiene el poder de resucitar a Jesús, aunque su existencia no hace la resurrección inevitable, sino posible. En cuanto a la segunda similitud, los testigos de la resurrección. En Marcos, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé son las primeras en ser testigos de la tumba vacía y de la resurrección de Jesús, al ser informadas por el ángel. En 1 Corintios, Pablo enumera a varios testigos de las apariciones de Jesús resucitado: Pedro, Cefas, todos los apóstoles, más de 500 hermanos, y finalmente él mismo. Los testigos observan que la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo muerto en el sepulcro habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia. Y, aun en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, surge la pregunta: ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Sobre la tercera similitud, el cumplimiento de la promesa de la resurrección. En ambos pasajes, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de lo que ya se había anunciado previamente en las Escrituras. En Marcos capítulo 16, el ángel le dice a las mujeres que Jesús ha resucitado, como les dijo. En 1 Corintios, Pablo enfatiza que Cristo murió, resucitó y está vivo conforme a las Escrituras. Muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, quienes no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo asegura haber visto al Señor resucitado, sino también esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida. En cuanto a la cuarta similitud, la proclamación del Evangelio. Ambos pasajes impulsan la proclamación del mensaje de la resurrección. En Marcos capítulo 16, versículo 7, el ángel instruye a las mujeres que vayan y cuenten a los discípulos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2, Pablo declara que la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio y que por este mensaje los creyentes son salvos.
En resumen, ambos pasajes coinciden en subrayar la resurrección como el evento central de la fe cristiana y resaltan la importancia de los testigos que verificaron este acontecimiento crucial. De este estudio, extraeremos 4 aplicaciones espirituales para nuestras vidas. Primero, confianza en el poder de la resurrección. Segundo, el papel del testimonio en la fe. Tercero, obediencia al llamado de Dios. Cuarto, la centralidad del Evangelio en la vida cristiana. Sobre la confianza en el poder de la resurrección. Tanto en Marcos como en Primera de Corintios, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Nosotros como creyentes debemos vivir con la confianza de que, al igual que Jesús venció la muerte, nosotros también tenemos la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Esta verdad nos da esperanza en tiempos difíciles y nos recuerda el poder transformador de Dios. Sobre el papel del testimonio en la fe. Las mujeres que fueron testigos de la tumba vacía y los muchos testigos mencionados por Pablo destacan la importancia de compartir la experiencia de la resurrección, es decir, compartir las buenas nuevas del Evangelio. Para nosotros como creyentes, esto implica que debemos ser testigos activos del Evangelio, no pasivos. Debemos estar compartiendo nuestra fe con otros y testificando del poder de Cristo en nuestras vidas. No estar haciendo esto muestra decadencia, desobediencia, tibieza y pobreza espiritual. En cuanto a la tercera aplicación, obediencia al llamado de Dios. En Marcos, las mujeres fueron instruidas para ir y contar a los discípulos sobre la resurrección. Aunque inicialmente estaban asustadas, su misión era clara. Para todos nosotros los creyentes actuales, esto implica que, incluso en momentos de temor o incertidumbre, debemos obedecer el llamado de Dios para cumplir la misión de compartir el Evangelio y servir a otros. Sobre la centralidad del Evangelio en la vida cristiana. En Primera de Corintios, Pablo enfatiza que el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, es el mensaje central de la fe. Como creyentes debemos aferrarnos a esta verdad y centrar nuestras vidas en ella. Esto significa que no basta solo en creer en la resurrección, sino también vivir de acuerdo con sus implicaciones. Una vida transformada, llena de fe, esperanza y amor. Las mujeres en el sepulcro. Marcos capítulo 16, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esta sección la iniciaremos leyendo el siguiente pensamiento. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras. «Os volveré a ver». A continuación, vamos a leer en Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8 y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió y cómo respondieron las mujeres al principio? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Sobre la pregunta, ¿qué sucedió y cómo respondieron las mujeres al principio? la respuesta de las mujeres al principio fue que ellas quedaron asombradas y aterrorizadas. Según el versículo 8, huyeron del sepulcro temblando y asustadas, y al principio no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Desde el comienzo del Evangelio, el lector sabe que Jesús es el Mesías, pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. En Marcos capítulo 1, versículo 44, dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie. En Marcos capítulo 5, versículo 43, pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. En Marcos capítulo 7, versículo 36, dice a un grupo que no digan a la gente acerca de la curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías. No cabe duda de que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. Ahora, en esta escena de Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8, aun después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres, temerosas y asombradas, huyen del sepulcro y al menos en un primer momento, tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos lo siguiente. Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Y el Señor los ayudaba, y confirmaba la palabra con las señales que seguían. De esa manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. Ahora, teniendo en cuenta la experiencia de las mujeres en el sepulcro, respondamos: ¿por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? En Marcos capítulo 16, el ángel instruye a las mujeres a compartir la noticia de la resurrección de Jesús con los discípulos, mostrando la importancia de no guardar silencio sobre lo que Cristo ha hecho. No debemos quedarnos callados por las siguientes razones. Primera razón, la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Su victoria sobre la muerte ofrece esperanza y salvación para todos. Compartir este mensaje permite que otros conozcan la vida eterna que Dios ofrece a través de Jesús. Segunda razón, es un mandato divino. Así como el ángel pidió a las mujeres que contaran la noticia, nosotros los creyentes también estamos llamados a ser testigos de Cristo y a compartir el Evangelio. La tercera razón, el mundo necesita esperanza y salvación. Al compartir el Evangelio, damos a otros la oportunidad de conocer a Dios, experimentar su amor y recibir la salvación que transforma vidas.
Recuerda, hoy podrías hablar de Jesús y del plan de salvación a alguien cercano, como un amigo, familiar o compañero de trabajo que no conozca o entienda completamente el Evangelio. La aparición a María y a otros. Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Iniciemos esta sección leyendo un resumen de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Jesús resucitado se aparece primero a María Magdalena, luego a 2 discípulos en el camino y finalmente a los 11 apóstoles. Les reprende por su incredulidad y les da la gran comisión. Deben ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Jesús menciona las señales milagrosas que acompañarán a los creyentes, como expulsar demonios, hablar nuevas lenguas y sanar a los enfermos. Luego, Jesús asciende al cielo y los discípulos salen a predicar, confirmando el mensaje con las señales que el Señor obra a través de ellos. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué agregan los anteriores versículos de Marcos capítulo 16 al relato de la resurrección? Los anteriores versículos de Marcos, capítulo 16, agrega detalles importantes al relato de la resurrección de Jesús que aún no se han mencionado en las secciones anteriores. Aquí están los puntos o detalles clave que se añaden. Primero, las apariciones de Jesús. Segundo, la gran comisión. Tercero, señales que acompañarán a los creyentes. Cuarto, la ascensión de Jesús. Quinto, el inicio de la misión de los discípulos. Veamos una ampliación de cada uno de los anteriores puntos o detalles claves. Primero, las apariciones de Jesús. Jesús se aparece primero a María Magdalena, quien va a contarles a los discípulos, pero ellos no creen su testimonio. Luego se aparece a 2 discípulos que iban de camino, pero tampoco les creen cuando lo informan a los demás. Finalmente, Jesús se aparece a los 11 discípulos mientras están comiendo y los reprende por su incredulidad y dureza de corazón, ya que no creyeron los testimonios anteriores de su resurrección. Es de resaltar que casi todo Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, tiene paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento, en forma especial con los otros evangelios. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, y otras mujeres también lo vieron. Es importante que las primeras en verlo fueran mujeres, ya que en el mundo antiguo, las mujeres no eran consideradas testigos confiables. Si el relato de la resurrección fuera inventado, habrían elegido hombres como los primeros testigos. Sin embargo, fue una mujer quien llevó la noticia a los discípulos, aunque ellos no le creyeron, probablemente porque les parecía increíble y porque venía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho, que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Segundo, la gran comisión. Jesús les da la gran comisión a sus discípulos, mandándolos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quienes crean y sean bautizados serán salvos, y quienes no crean serán condenados. Tercero, señales que acompañarán a los creyentes. Jesús menciona que los creyentes harán señales milagrosas en su nombre, como echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes sin ser dañados y sanar a los enfermos mediante la imposición de manos. Estas señales confirmarían su mensaje y poder. Cuarto, ascensión de Jesús.
Después de darles estas instrucciones, Jesús es llevado al cielo y se sienta a la derecha de Dios, estableciendo su autoridad divina. Quinto, el inicio de la misión de los discípulos. Los discípulos obedecen el mandato de Jesús, saliendo a predicar por todas partes, y el Señor confirma su mensaje con las señales milagrosas que los acompañan. ¿Qué ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14, y que no tendría sentido si el relato de la resurrección fuera una invención? Leamos el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Respondamos la primera parte de la pregunta. ¿Qué ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14? Lo que ocurre en Marcos capítulo 16, versículos 14, es que Jesús se aparece a los 11 discípulos mientras están comiendo y los reprende por su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron en los testimonios de las personas que lo habían visto resucitado, como María Magdalena y los demás. Y sobre la segunda parte de la pregunta, ¿Que no tendría sentido si el relato de la resurrección fuera una invención? aquí podemos resaltar dos aspectos que no tendrían sentido. Primero, la incredulidad de los discípulos. Segundo, la reprensión de Jesús hacia ellos. Sobre el primer aspecto, la incredulidad de los discípulos, podemos concluir que Si el relato de la resurrección fuera una invención, sería poco lógico presentar a los propios discípulos, los futuros líderes de la Iglesia, como incrédulos y duros de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. sobre el segundo aspecto, la reprensión de Jesús hacia ellos, podemos decir que Es inusual que un relato fabricado incluya una escena en la que Jesús reprende a sus discípulos por su falta de fe. Este detalle humaniza a los discípulos y hace que la narrativa sea más honesta, ya que muestra sus fallas y dudas, lo cual es contrario a la tendencia de idealizar a los personajes en una invención. Vayan por todo el mundo. Marcos capítulo 16, versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Terminaremos nuestro estudio del libro de Marcos, capítulo 16, leyendo los versículos 14 al 20. finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos:
¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Expliquemos la primera parte de la pregunta. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? Primero, cuando Jesús se les apareció a los discípulos, los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón debido a que no creyeron los testimonios de su resurrección. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer a pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez. Segundo, les dio la gran comisión, diciéndoles que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Jesús luego explica el resultado de su labor para bien y para mal. Quienes crean serán salvos, quienes no crean serán condenados. Tercero, Jesús también habló sobre las señales que acompañarían a los creyentes, como echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes sin ser dañados y sanar a los enfermos mediante la imposición de manos. Finalmente, ascendió al cielo y los discípulos salieron a cumplir su misión, y el Señor confirmó su palabra con señales. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, el lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Ahora expliquemos la segunda parte de la pregunta. ¿Qué significan estas palabras para nosotros hoy? Para nosotros estas palabras de Jesús significan por lo menos 4 cosas. Primero, llamado a predicar el Evangelio. Segundo, fe y obediencia. Tercero, confirmación del poder de Dios. Cuarto, esperanza en la salvación. Sobre el llamado a predicar el Evangelio. Jesús nos llama, al igual que a los discípulos, a compartir el mensaje del Evangelio con el mundo, siendo testigos de su resurrección y del plan de salvación. Sobre la fe y obediencia. La reprensión de Jesús por la incredulidad de los discípulos nos recuerda que debemos creer en sus promesas y actuar con fe y obediencia a sus mandamientos. Sobre la confirmación del poder de Dios. Las señales que acompañan a los creyentes muestran que, al cumplir nuestra misión, Dios nos respalda con su poder. Aunque las circunstancias cambien, el poder de Dios sigue manifestándose de maneras extraordinarias cuando compartimos el Evangelio. Aunque estas señales pueden manifestarse de diferentes formas hoy, esta lección nos recuerda que cuando actuamos en fe y obediencia, Dios nos capacita y respalda, dándonos fuerza y recursos para cumplir con su llamado. Sobre la esperanza en la salvación. El mensaje de la salvación a través de la fe y el bautismo es una promesa que se extiende a todas las personas hoy, asegurando que quienes creen en Cristo tienen vida eterna. Recuerda, a pesar de la incredulidad inicial de los discípulos, Jesús les confía la importante tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo. Esto muestra la gracia de Dios, quien continúa utilizando a sus seguidores a pesar de sus fallos. Además, confirma que el poder de Dios acompaña a los creyentes en su misión, con señales y milagros que evidencian su presencia. Este pasaje subraya el mandato de llevar el mensaje de salvación a todos, y nos recuerda que, en Cristo, somos llamados a vivir y proclamar el Evangelio con fe y confianza en su respaldo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like.
Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.